¿Alguna vez has sentido ese dolor agudo en el pecho causado por alguien en quien confiabas profundamente? Quizás un amigo cercano, un líder espiritual o incluso un familiar. La sensación de traición no es solo dolorosa, te deja desorientado. Esperamos que el mundo nos lastime, pero cuando el golpe viene desde adentro de nuestra casa o de nuestra iglesia, el impacto es devastador. ¿Y si te dijera que ese dolor, por más legítimo que sea, es en realidad una trampa meticulosamente diseñada para paralizar tu destino espiritual? Muchos de nosotros caminamos por la vida cargando pesos invisibles, construyendo muros de protección que llamamos sabiduría, pero que la Biblia identifica como prisiones del alma. Hoy, vamos a profundizar en una realidad profética descrita por Jesús sobre nuestros días. No vamos a hablar solo de heridas superficiales, sino de la raíz que está secando la vida espiritual de miles de personas. Lo que estás a punto de descubrir tiene el poder no solo de explicar tu pasado, sino de transformar radicalmente tu futuro. Si deseas crecer en Cristo y adquirir una sabiduría bíblica que resista las tormentas de la vida, haz clic en el botón de Me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más corazones heridos. Y antes de comenzar, comenta aquí abajo: elijo ser libre. Prepárate, porque el viaje hacia la verdadera libertad comienza ahora. Cuando pensamos en las señales que preceden el regreso de Jesús, nuestra mente generalmente corre hacia guerras, terremotos o hambrunas. Sin embargo, en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre las señales del fin, Él destacó algo mucho más sutil y peligroso, algo que sucede dentro del corazón humano. En los versículos 10 al 12, Jesús dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Nota la progresión aterradora que Él describe aquí. No es un evento aislado, es una reacción en cadena. La palabra griega para muchos, aquí, significa, literalmente, la mayoría. Jesús está profetizando que la mayoría de las personas, incluso dentro de las comunidades de fe, caerán en la trampa de la ofensa. La ofensa es el gatillo. Cuando una persona se ofende y no trata eso delante de Dios, el siguiente paso inevitable es la traición. La traición ocurre cuando buscamos nuestra propia protección o beneficio a costa de una relación. Y si esa traición no se sana, madura hasta convertirse en odio. Bíblicamente, el odio no es solo una rabia explosiva, es un vacío de amor. Es llegar al punto donde la presencia o ausencia de esa persona no te causa nada más que frialdad. Jesús continúa diciendo que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra usada para amor aquí es ágape, el amor divino derramado en nuestros corazones. Él no está hablando del mundo. El mundo no tiene ágape. Él está hablando de la iglesia. Estamos viviendo días en los que la ofensa está enfriando el amor que debería caracterizar a los discípulos de Cristo. Entender esta profecía es vital porque nos muestra que estar ofendido no es solo una cuestión emocional, es una cuestión espiritual de los últimos tiempos. Es una táctica directa del enemigo para desviarnos de la fe genuina poco antes de la línea de meta. Ahora que entendemos la gravedad del problema, necesitamos examinar cómo se instala en nosotros. Salomón, con toda su sabiduría, nos da una imagen visual poderosa en Proverbios 18, versículo 19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. En aquella época, una ciudad fuerte estaba rodeada por muros altos y gruesos. Estos muros tenían una doble función: mantener a los enemigos fuera y proteger lo que estaba adentro. Cuando somos heridos, nuestra tendencia natural es comenzar a levantar ladrillos emocionales. El apóstol Pablo expande este concepto en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, llamando a estas estructuras fortalezas. Él dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, para destruir fortalezas y derribar argumentos. ¿Qué son estas fortalezas? Son patrones de pensamiento,
razonamientos y lógicas que desarrollamos para asegurarnos de que nunca más seremos lastimados. La naturaleza de Dios es dar. Él es amor. Y el amor siempre se entrega. Pero la naturaleza de una persona herida cambia de dar a protegerse. Cuando estás enfocado en protegerte, comienzas a filtrar la vida a través de los lentes de tu dolor. Cada palabra dicha, cada actitud de terceros, es analizada bajo la sospecha de una nueva amenaza. El problema es que esos muros que construyes para impedir la entrada del dolor, también impiden la entrada del amor. Se convierten en una celda de aislamiento. Te encierras del lado de adentro con tu rencor, creyendo que estás seguro, pero en realidad te estás aislando de la gracia y de la comunión que traen vida. La fortaleza que debería ser tu seguridad se convierte en tu cautiverio, impidiéndote fluir en el propósito que Dios diseñó para tu vida. Esta postura defensiva nos lleva a un terreno extremadamente peligroso, el territorio del engaño espiritual. Jesús advirtió que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. ¿Quiénes son estos muchos que son engañados? Frecuentemente, son aquellos que ya están ofendidos. La ofensa nubla nuestra visión espiritual. Cuando estamos dolidos, perdemos la capacidad de discernir con claridad la verdad, porque nuestro dolor grita más fuerte que la palabra de Dios. El corazón ofendido es el suelo fértil, donde las semillas de la mentira germinan con facilidad. Piensa en la estrategia de un lobo en la naturaleza. Él no ataca al rebaño entero de frente mientras las ovejas están juntas y protegidas por el pastor. El lobo busca a la oveja que se aisló, aquella que se separó del cuerpo. La Biblia nos advierte que el que se aísla busca su propio deseo e irrumpe contra toda verdadera sabiduría. El aislamiento no necesita ser físico. Puedes estar sentado en la iglesia todos los domingos, rodeado de gente, y aún así estar completamente aislado en tu alma, dando vueltas a tus dolores y diálogos internos de victimización. Es en este estado de aislamiento interior que el engaño se instala. La persona ofendida cree firmemente que tiene la razón. Repasa la escena del crimen en su mente 1000 veces, y en todas ellas, ella es la víctima inocente, y el otro es el villano irremediable. Esa certeza absoluta de tener la razón es la mayor señal de ceguera. El engaño asusta justamente porque el engañado no sabe que está engañado. Defiende su error como si fuera la más pura verdad, y eso lo convierte en presa fácil para enseñanzas distorsionadas que validan su amargura en vez de desafiarlo al arrepentimiento y al amor. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué duele tanto cuando un hermano en la fe nos decepciona, pero no nos importa tanto cuando un desconocido hace algo grosero en el tráfico? Todo se resume a una palabra: expectativa. El rey David expresó esta angustia en el Salmo 55, diciendo que no era un enemigo quien lo afrentaba, eso él lo podría soportar, sino que era su igual, su compañero, alguien con quien andaba junto en la casa de Dios. La traición solo existe donde hay confianza previa. Nosotros creamos una escala de expectativas inconsciente. Del mundo esperamos poco o nada. Por lo tanto, si el mundo nos trata mal, nuestra expectativa base se cumple y no nos tambaleamos. Pero de los cristianos, de los líderes, de los cónyuges, nuestra expectativa es altísima. Colocamos a estas personas en un pedestal de perfección moral. Entonces, cuando fallan, y van a fallar, porque son humanos, la caída es vertiginosa. La distancia entre nuestra expectativa y la realidad del comportamiento del otro se mide en dolor. Muchas veces, armamos la trampa para nosotros mismos. Al exigir de los otros una perfección que solo Jesús posee, nos estamos condenando a vivir perpetuamente ofendidos. Decimos cosas como: yo nunca le haría eso a él. Tal vez no en esa área específica, pero todos tenemos fallas y puntos ciegos. El problema es que juzgamos a los otros por sus acciones, mientras nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Esa matemática injusta alimenta la ofensa. Necesitamos recalibrar nuestras expectativas
poniendo nuestra confianza total solamente en Dios y ofreciendo gracia a las personas, recordando que ellas también están en un proceso, sujetas a errores y caídas. Aquí llegamos a un punto crucial e incómodo: la legitimidad de tu dolor. Podemos dividir a las personas ofendidas en dos categorías: aquellas que imaginan haber sido maltratadas por interpretar mal una situación, y aquellas que fueron, de hecho, víctimas de una injusticia real y cruel. Vamos a enfocarnos en la segunda categoría. Si fuiste traicionado, robado o calumniado, ¿tienes el derecho de estar ofendido? Según la lógica humana y el sistema de justicia del mundo, sí, lo tienes. Puedes aferrarte a ese rencor, exigir reparación y nutrir tu rabia hasta el fin de tus días. Sin embargo, la cuestión no es si tienes el derecho, sino si puedes pagar el precio de ejercer ese derecho. Puedes mantener tu ofensa, pero no puedes mantener tu ofensa y la plenitud de la presencia de Dios al mismo tiempo. Es una cosa o la otra. El Espíritu Santo es sensible. Él no habita en medio de la amargura y el rencor. Jesús fue enfático al decir que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará las nuestras. Esto no es una amenaza vacía, es una ley espiritual. Muchos cristianos categorizan los pecados. Consideramos el adulterio y el asesinato como pecados grandes, pero tratamos el chisme, la disensión y la falta de perdón como debilidades comprensibles. Pero Dios detesta que se siembre discordia. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de obediencia. Jesús, colgado en la cruz, sangrando y humillado, renunció a su derecho de justicia inmediata para ofrecernos misericordia. Si queremos ser discípulos suyos, no tenemos otra opción que dejar nuestro derecho a estar ofendidos a los pies de la cruz. La libertad te costará tener la razón, pero la recompensa es la vida abundante. Entonces, ¿cómo salimos de este pozo? ¿Cómo curar una herida que late desde hace años? La respuesta bíblica es contraria a la intuición y, francamente, dolorosa al principio. Jesús nos da la clave en el Sermón del Monte: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nota que Él no sugiere solo orar genéricamente, sino interceder específicamente por aquellos que causaron el dolor. Esto funciona como una fisioterapia para el alma. Quien ya hizo fisioterapia sabe que, para recuperar el movimiento de un miembro herido, hay que ejercitarlo, muchas veces soportando dolor y malestar inicial. Al principio, orar por la persona que te hirió va a parecer falso y mecánico. Vas a apretar los dientes y decir: Dios bendice a fulano. Pero la instrucción divina es persistir. No pidas solo bendiciones genéricas. Atrévete a pedir por ellos lo que pedirías por ti mismo: revelación de Dios, prosperidad, salud, paz en la familia. El Salmo 35 nos muestra a David orando y ayunando por sus enemigos como si fueran sus hermanos. Es en ese lugar de obediencia radical donde el milagro sucede. Con el tiempo, algo sobrenatural ocurre. El veneno comienza a drenarse de tu sistema. Aquella oración que comenzó forzada empieza a ganar compasión. El Espíritu Santo usa tus palabras de bendición para operar una cirugía de corazón en ti. Te das cuenta de que fuiste sanado no cuando la memoria del evento desaparece, sino cuando logras recordar el hecho y a la persona sin ese dolor punzante y sin el deseo de venganza. Tú oraste por el cambio de ellos, pero quien cambió fuiste tú. La obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando nuestros sentimientos gritan lo contrario, es el remedio más potente que existe para el alma humana. Para finalizar nuestra jornada de entendimiento, necesitamos deshacer una confusión común que mantiene a mucha gente atada. Muchos dudan en perdonar porque creen que eso significa volver a convivir con la persona tóxica o abusiva como si nada hubiera pasado. Es fundamental distinguir el perdón de la reconciliación. El perdón depende de una sola persona: tú. Es una transacción vertical entre tú y Dios,
donde liberas al deudor de la deuda moral que tiene contigo. Lo haces por tu libertad y por obediencia a Cristo. La reconciliación, por otro lado, depende de dos personas. Exige arrepentimiento, cambio de comportamiento y reconstrucción de confianza por parte del ofensor. Jesús perdonó a los soldados que lo crucificaron, pero no se reconcilió con ellos en ese momento, pues ellos no se arrepintieron. Podemos perdonar completamente a alguien y aún así, por sabiduría, mantener una distancia saludable si no hay un cambio real de carácter. El perdón es instantáneo y obligatorio. La confianza se reconquista con el tiempo y es opcional. Entender esto te quita un peso enorme de encima. No necesitas esperar una disculpa para perdonar. Si esperas, puedes quedar atado a esa persona para siempre, permitiendo que controle tus emociones desde la tumba o a la distancia. Perdona para ser libre. Si hay arrepentimiento genuino del otro lado, gloria a Dios, la reconciliación es posible y refleja el corazón del Evangelio. Pero si no lo hay, tu perdón garantiza que tu corazón permanezca limpio, ligero y sin estorbos delante del Señor, listo para vivir el futuro sin las cadenas del pasado. La palabra griega para ofensa, que mencionamos al inicio, es escandalón. Originalmente, esta palabra describía la parte de una trampa donde se colocaba el cebo. La intención del cazador era atraer al animal hacia el cebo, y tan pronto como lo mordía, la trampa se cerraba. Satanás, el enemigo de nuestras almas, usa las ofensas, las injusticias y los dolores como cebo. Él sabe que si muerdes el cebo, si acoges la ofensa, la nutres y la justificas, Él logra atraparte en un ciclo de amargura que paraliza tu destino. Hoy, tienes una oportunidad divina. La llave de tu celda está en tus manos. No importa cuán profunda sea la herida o hace cuánto tiempo cargas ese peso. El Espíritu de Dios te está invitando a soltar ese cebo. No porque lo que te hicieron estuvo bien, sino porque tu futuro es demasiado valioso para ser sacrificado en el altar del pasado. La libertad está disponible, pero exige que sueltes el juicio y lo entregues a aquel que juzga rectamente. Quiero desafiarte esta semana. Haz la fisioterapia espiritual. Elige perdonar, no como un sentimiento, sino como un acto de voluntad. Ora por aquellos que te hirieron hasta que tu corazón sea libre. Y si quieres seguir recibiendo herramientas para edificar tu fe y blindar tu mente con la verdad bíblica, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Vamos a caminar juntos, creciendo en gracia y conocimiento. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta la próxima.